El universo no debería tener una dirección especial. Esa es una de las suposiciones más fundamentales de toda la cosmología moderna. No es un detalle técnico, no es un supuesto matemático entre muchos. Es el cimiento sobre el que está construido todo lo que creemos saber sobre el cosmos. Se llama el principio de Copérnico. En ningún punto del espacio estás en un lugar privilegiado. En ninguna dirección el universo es diferente de las demás. El universo es homogéneo. El universo es isótropo. Eso significa lo mismo en todas las direcciones. Y en 2003, la NASA apuntó un satélite al cielo más profundo posible. Tomó la imagen más precisa jamás obtenida de la radiación que llenó el universo hace 13.800 millones de años. Y encontró que el universo tiene una dirección especial, alineada, de manera estadísticamente improbable, con el plano del sistema solar, con la posición de la Tierra. Los astrónomos la llamaron el eje del mal. No por misticismo, por las implicaciones que tiene para los modelos del cosmos. Y desde 2003, 4 generaciones de telescopios más precisos no han podido hacerla desaparecer. En 2024, el James Webb mostró que las galaxias en el universo temprano giran asimétricamente respecto a la misma dirección. En 2025, los datos de DESI sugirieron que la energía oscura, la fuerza que acelera la expansión del universo, podría no ser constante. Podría estar cambiando. En la misma dirección. Eso no lo predice ningún modelo actual del universo. Y si es real, la cosmología tal como la conocemos tiene un problema que no sabe resolver. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es el eje del mal cósmico y por qué su existencia es un problema tan serio para la cosmología. Vas a entender qué es la radiación de fondo de microondas y por qué es el mapa más preciso del cosmos que la humanidad tiene. Vas a entender las nuevas evidencias de 2024 y 2025 que sugieren que la anomalía no está desapareciendo, sino profundizándose. Vas a entender qué significa que la energía oscura, la fuerza más abundante del universo, pueda no ser lo que el modelo estándar dice que es. Y vas a entender por qué, si todo esto es real, estamos en el umbral del cambio científico más importante, desde que Einstein publicó la relatividad general en 1915. Para entender el eje del mal, necesitas entender qué es la radiación de fondo de microondas. No como concepto, como la observación más importante de la historia de la astronomía. El universo tiene 13.800 millones de años. Durante los primeros 380.000 años, el universo era tan caliente y denso que la materia y la energía estaban inextricablemente mezcladas. Los fotones chocaban constantemente con partículas cargadas y no podían viajar libremente. El universo era opaco. Imagínalo como el interior de una estrella, una sopa densa de partículas a miles de grados. La luz existía, pero no podía recorrer distancias. Apenas avanzaba unos centímetros antes de chocar contra un electrón libre y ser reabsorbida. Durante 380.000 años, el cosmos entero estuvo en esa condición. Luminoso por dentro, invisible desde fuera. A los 380.000 años, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se combinaran con los protones y formaran átomos neutros. Los cosmólogos llaman a ese momento la recombinación. Aunque el nombre es técnicamente impreciso, porque los electrones y los protones nunca habían estado combinados antes. Fue la primera vez. El universo se volvió transparente, y los fotones que hasta ese momento habían estado atrapados pudieron viajar libremente por primera vez. Llevan viajando desde entonces. 13.800 millones de años. Y todavía están aquí. En 1965, 2 ingenieros de Bell Labs, Arno Penzias
y Robert Wilson estaban ajustando una antena de radio en Holmdel, Nueva Jersey, cuando detectaron un ruido de fondo que no podían eliminar. Viniera donde vinieran con la antena, el ruido estaba ahí. Igual de intenso en todas las direcciones. Al principio pensaron que era contaminación térmica de la propia antena. Subieron, inspeccionaron los platos, encontraron una capa de excrementos de palomas que habían anidado en el reflector. La limpiaron. El ruido no desapareció. Consultaron con físicos de la Universidad de Princeton, a pocos kilómetros, que casualmente estaban construyendo un detector para buscar exactamente lo que Penzias y Wilson habían encontrado por accidente. Era la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang. La luz más antigua del universo. Penzias y Wilson ganaron el premio Nobel en 1978 por un descubrimiento que hicieron mientras intentaban resolver un problema de ingeniería de antenas de radio. Esa radiación, que llena el universo uniformemente con una temperatura de 2,726 Kelvin, es decir, apenas 3 grados por encima del cero absoluto, tiene pequeñas variaciones de temperatura. Variaciones de una parte en 100.000. Regiones ligeramente más calientes y regiones ligeramente más frías. Parece insignificante, pero esas fluctuaciones son las semillas de toda la estructura del universo. Las regiones ligeramente más densas, donde la gravedad atrajo más materia y formó las primeras galaxias. Las regiones ligeramente menos densas que se vaciaron y se convirtieron en los enormes huecos cósmicos que separan los cúmulos de galaxias. Cada galaxia que existe, cada estrella que brilla, cada planeta, cada átomo de hierro en tu sangre. Todo proviene de esas fluctuaciones minúsculas impresas en el universo cuando solo tenía 380.000 años. Para mapear esas fluctuaciones con precisión, la NASA diseñó el satélite Woolley Map, el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Lanzado en 2001, el WMIP fue enviado al punto L2 de Lagrange, 1,5 millones de kilómetros más allá de la Tierra, en dirección opuesta al Sol. Desde ese punto, protegido de la radiación térmica del planeta y del Sol, pasó 9 años midiendo la temperatura de la radiación de fondo en cada punto del cielo con una precisión sin precedentes. Produjo un mapa de las fluctuaciones de temperatura del universo a los 380.000 años de su existencia. El mapa más antiguo del cosmos que la humanidad ha podido producir. Cuando miras ese mapa, estás literalmente mirando la infancia del universo. Una fotografía tomada cuando el cosmos era 300.000 veces más joven de lo que es ahora. Y ese mapa, el que la NASA esperaba que confirmara cada predicción del modelo estándar, contenía algo que nadie esperaba encontrar en 2003. Los astrónomos Kate Land y Joan Mageijo de la Universidad de Londres analizaron los datos del WMAP-I y encontraron algo que no debería estar ahí. Para entender lo que encontraron, necesitas conocer la herramienta matemática que usan para analizar el mapa de la radiación de fondo. Se llama descomposición en armónicos esféricos o expansión multipolar. Es la misma matemática que se usa para analizar el sonido musical. Cuando escuchas una nota musical, en realidad estás escuchando una frecuencia fundamental más una serie de armónicos. La razón por la que un piano y un violín suenan diferentes aunque toquen la misma nota es precisamente eso. Tienen distribuciones diferentes de armónicos. La expansión multipolar hace lo mismo con el mapa de la radiación de fondo. Descompone el patrón de temperaturas en diferentes escalas: el dipolo, el cuadrupolo, el octúpolo. Cada componente captura información sobre las fluctuaciones a una escala específica del cielo. El dipolo es la componente a la escala más grande. Divide el cielo en 2 hemisferios. Uno ligeramente más caliente y el otro ligeramente más frío. El cuadrupolo es la siguiente escala.
Divide el cielo en 4 cuadrantes alternantes de caliente y frío. El octúpolo, la siguiente. Divide el cielo en 8 sectores. Cuanto más alto el multipolo, más pequeña la escala angular que describe. Los multipolos más altos, del orden de 1000 o 2000, capturan las fluctuaciones más pequeñas que están relacionadas con la física de la formación de las primeras galaxias. Según el modelo estándar de cosmología, el universo es isótropo, y por tanto esas componentes deberían apuntar en direcciones aleatorias. Si divides el cielo en 4 cuadrantes con el cuadrúpolo, esos cuadrantes deberían estar orientados al azar. Lo mismo con los 8 sectores del octúpolo. No hay ninguna razón física para que el cuadrúpolo y el octúpolo tengan alguna relación entre sí. Son ruido cósmico primordial. Cada componente debería tener su propia orientación aleatoria, independiente de las demás. Lo que Land y Mageijo encontraron fue diferente. El cuadrúpolo y el octúpolo del mapa de la radiación de fondo no apuntan en direcciones aleatorias, están alineados. No solo entre sí, sino con el plano de la eclíptica, el plano en el que la Tierra orbita alrededor del Sol. Con el ecuador del sistema solar. Piensa en lo que eso significa. La radiación de fondo se emitió cuando la Tierra no existía. Cuando el Sol no existía. Cuando la Vía Láctea no existía. 5.000 millones de años antes de que se formara el sistema solar. Y esa radiación antigua, emitida por un universo primitivo sin ninguna conexión causal con la Tierra, parece saber dónde va a estar el plano del sistema solar 13.000 millones de años después. Eso no debería ser posible. La probabilidad de que esa alineación sea una coincidencia aleatoria se estima entre 1 en 100 y 1 en 1000, dependiendo del análisis. En estadística, cuando la probabilidad de una coincidencia aleatoria es de 1 en 20, se llama evidencia sugerida. Cuando es de 1 en 100, se llama evidencia fuerte. Cuando es de 1 en 1000, algunos dicen que es descubrimiento. El eje del mal estaba en ese rango. Land y Mageijo la llamaron el axis of evil, el eje del mal, no por drama. Porque si la alineación es real y no un artefacto de medición, viola el principio de Copérnico. Viola la homogeneidad e isotropía del universo que sustentan el modelo estándar de cosmología. Viola la idea fundamental de que no hay ninguna dirección especial en el cosmos y de que la posición de la Tierra no tiene ninguna importancia cósmica. La primera hipótesis fue que era un error, que había algún sesgo sistemático en los datos del doble UMAPE que producía la alineación artificialmente. Contaminación por emisión galáctica. La Vía Láctea emite radiación en microondas. Esa emisión contamina el mapa de la radiación de fondo. Los astrónomos tienen técnicas para sustraerla, pero esas técnicas no son perfectas. Un residuo mal eliminado podría producir patrones espurios, errores en el proceso de sustracción del fondo galáctico. Efectos del movimiento del sistema solar respecto al fondo cósmico. El sistema solar se mueve. Ese movimiento produce un efecto Doppler que desplaza ligeramente los fotones del fondo cósmico. Si la corrección por ese movimiento no es exacta, podría introducir artefactos. Cualquiera de esos efectos, si no se controla perfectamente, podría producir una alineación falsa. La comunidad cosmológica pasó la década siguiente intentando identificar cuál de esos efectos era el responsable. En 2013, la Agencia Espacial Europea publicó los datos de su satélite Planck. El Planck era mucho más preciso que el WMAPS. Tenía detectores a temperaturas cercanas al cero absoluto, capaces de medir diferencias de temperatura de millonésimas de Kelvin. Observó en 9 frecuencias diferentes, lo que permitió separar la emisión galáctica del fondo cósmico con una precisión que el doble UMAP no tenía. Si la alineación era un artefacto de los datos del WMAP, el Planck la haría desaparecer.
Y Dominik Schwarz de la Universidad de Bielefeld, en Alemania, al analizar los datos del Planck, dijo algo que resume el resultado. Para una gran parte de la comunidad, esperábamos que esto desapareciera. Pero no lo ha hecho. Los datos del Planck confirmaron la alineación, no la hicieron desaparecer. Si acaso, la vieron con mayor nitidez. Los multipolos bajos del cielo cósmico, los que describen las fluctuaciones a las escalas angulares más grandes, seguían ahí, alineados entre sí y alineados con la eclíptica terrestre. Dos satélites independientes. Dos equipos de análisis independientes. Dos metodologías de separación de componentes diferentes. Misma señal. Después de 12 años y 2 generaciones de telescopios más precisos, el eje del mal seguía ahí. Y la comunidad cosmológica no tenía una explicación para él. Algunos empezaron a considerar seriamente la posibilidad de que no fuera un artefacto en absoluto. De que fuera una propiedad real del universo, si el eje del mal fuera solo una anomalía, en los datos de la radiación de fondo de microondas, se podría argumentar que es un artefacto estadístico. Un accidente de la forma en que la Vía Láctea contamina las mediciones. Algo específico de ese conjunto de datos particular. Pero hay otra línea de evidencia, completamente independiente, que apunta en la misma dirección. Literalmente. En el universo, a gran escala, si el principio de isotropía es correcto, las galaxias espirales deberían rotar en todas las direcciones con igual frecuencia. No hay ninguna razón física para que más galaxias giren en el sentido de las agujas del reloj que en el contrario, o viceversa. El universo no tiene ninguna preferencia. O no debería tenerla. Imagina un bol con 1000 peonzas girando. Si las peonzas se pusieron a girar aleatoriamente, esperarías que aproximadamente la mitad girara en cada sentido. Cualquier desviación significativa de ese balance 50-50 requiere una explicación. En el caso del universo, esa explicación tendría que involucrar algo que rompiera la simetría rotacional del cosmos a la escala más grande. Algo que el modelo estándar prohíbe. El astrónomo Lior Shamir, de la Universidad Estatal de Kansas, lleva más de una década analizando la dirección de rotación de galaxias espirales en catálogos masivos. Ha desarrollado algoritmos de clasificación automatizada que pueden procesar cientos de miles de imágenes de galaxias y determinar el sentido de rotación de cada una a partir de la curvatura de sus brazos espirales. En 2024, publicó un análisis de galaxias en los campos profundos del James Webb Telescope. Los campos más profundos del universo que jamás hayan sido fotografiados. Galaxias en el universo temprano a redshifts de 2 o más. Galaxias cuya luz tardó más de 10.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Galaxias que existían cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual. Y encontró algo que, según el principio de isotropía, no debería existir. El número de galaxias que giran en dirección opuesta a la Vía Láctea, vistas desde la Tierra, es aproximadamente un 50% mayor que las que giran en la misma dirección. No un 2% mayor, no un 5% mayor, un 50% mayor. Una asimetría tan pronunciada que, si es real, requiere una explicación física obligatoriamente. Y el eje que define esa asimetría, la dirección preferida que organiza esa diferencia de rotación, es el mismo eje que el eje del mal de la radiación de fondo. Apunta en la misma dirección. Ese resultado fue publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en 2025. Un artículo revisado por pares en una de las revistas de astronomía más prestigiosas del mundo. No especulación. No blog de divulgación. Un resultado empírico en un catálogo de galaxias observadas por el telescopio más potente que ha construido la humanidad. Y Shamir no es el único. Otros análisis con datos del Sloan Digital Sky Survey, el Pan-STARRS,
el Dark Energy Survey y el Hubble Space Telescope muestran dipolos consistentes en la distribución de direcciones de rotación de galaxias. En todos esos catálogos, la asimetría apunta en la misma dirección general, el mismo eje. Catálogos construidos con instrumentos diferentes, procesados con algoritmos diferentes, publicados por equipos diferentes, todos apuntando en la misma dirección. Hay una explicación alternativa para la asimetría de rotación que no requiere violar la isotropía. Sesgos observacionales. Dependiendo de cómo se observa una galaxia y se determina el sentido de su rotación, puede haber diferencias sistemáticas entre las que se ven de frente y las que se ven de lado. Una galaxia que está inclinada respecto a nuestra línea de visión se ve diferente de una que está perfectamente de cara. La inclinación afecta cómo se perciben los brazos espirales, y esa percepción afecta la clasificación automática del sentido de rotación. Si el sistema solar tiene algún movimiento peculiar en el universo, ese movimiento podría introducir un sesgo sistemático en la distribución de inclinaciones aparentes que vemos. Eso podría producir una asimetría aparente que no refleja una asimetría real del universo. Los equipos que publican los resultados debaten ese punto activamente. Shamir argumenta que ha controlado esos efectos en sus análisis. Hace pruebas con galaxias a diferentes redshifts, con diferentes inclinaciones aparentes, con diferentes telescopios. La asimetría persiste en todos los controles. Otros equipos no están convencidos de que los controles sean suficientes. Proponen que puede haber sesgos sutiles, no identificados, que producen la señal sin una anisotropía cósmica real. El debate está activo, y precisamente porque está activo, porque dos líneas de evidencia completamente diferentes apuntan en la misma dirección, y los modelos estándar no lo predicen, la anomalía es tomada en serio por la comunidad cosmológica. No como un hecho demostrado, como una posibilidad que los datos futuros tendrán que confirmar o descartar. En noviembre de 2025, el Physical Review Letters publicó un resultado de un equipo europeo que añade una tercera anomalía al cuadro. No en la radiación de fondo, no en las galaxias espirales, en las fuentes de radio. Desde que Edwin Hubble demostró en 1929 que el universo se está expandiendo, la cosmología tiene una forma estándar de interpretar el movimiento de objetos en el universo. La Tierra no está quieta. El sistema solar se mueve alrededor del centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea se mueve dentro del grupo local de galaxias. El grupo local cae hacia el cúmulo de Virgo. Y todo el complejo Virgo más Laniakea se mueve respecto al fondo cósmico a unos cuantos cientos de kilómetros por segundo. Y todos esos movimientos producen un efecto Doppler en las observaciones. Las fuentes de radio en la dirección de nuestro movimiento aparecen ligeramente más brillantes y más numerosas. Las que están en la dirección opuesta aparecen más débiles y menos numerosas. Ese gradiente se llama el dipolo cinemático. El dipolo cinemático medido por la radiación de fondo de microondas indica que el sistema solar se mueve a aproximadamente 370 km por segundo en una dirección específica hacia la constelación del León. Esa es una cifra bien establecida, medida independientemente por múltiples experimentos, consistente con los movimientos galácticos conocidos. Si el principio de isotropía es correcto, las fuentes de radio deberían mostrar exactamente el mismo dipolo. El mismo tamaño. La misma dirección. Porque el dipolo que se ve en el cielo debería ser puramente cinemático. Un efecto puramente del movimiento del observador respecto a un universo isótropo. Ese es el test. El estudio de 2025 del Physical Review Letters analizó un catálogo de fuentes de radio procedente de observaciones del VLA y del MEERKAT. Millones de galaxias y núcleos activos detectados en emisión radio, distribuidos por todo el cielo. El dipolo que encontraron estaba alineado con la misma dirección que el CMB,
pero su intensidad era aproximadamente 4 veces mayor de lo que el movimiento de 370 km por segundo debería producir. 4 veces mayor. Un exceso que el modelo estándar no puede explicar solo con el movimiento cinemático. Otro estudio de 2025 analizó 1,3 millones de cuásares del catálogo Quaya, construido a partir de datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. Encontró un dipolo en su distribución de corrimientos al rojo que implica una velocidad peculiar del sistema solar de aproximadamente 1.700 km por segundo. 4 o 5 veces la velocidad inferida de la radiación de fondo. Como si el universo observable pareciera moverse más rápido en esa dirección de lo que debería. O como si, además del movimiento cinemático real del sistema solar, hubiera un componente adicional en el dipolo que no es cinemático. Un componente que refleja una anisotropía intrínseca del universo. 3 líneas de evidencia independientes. La alineación del cuadrupolo y octúpolo en la radiación de fondo desde 2003. La asimetría en la rotación de galaxias en los campos profundos del JWST en 2024 a 2025. El dipolo excesivo en fuentes de radio en 2025. 3 conjuntos de datos completamente diferentes. 3 metodologías completamente diferentes, 3 equipos completamente diferentes. Todas apuntando en la misma dirección. En una dirección que el modelo estándar de un universo isótropo no predice. Para que esas 3 anomalías sean coincidencias estadísticas independientes, la probabilidad acumulada se vuelve extremadamente baja. La comunidad cosmológica ya no puede descartarlas individualmente como ruido. El debate ha cambiado. Ya no es si la señal existe, es qué la está produciendo. Si el eje del mal fuera solo una cuestión de geometría del universo, de si es isótropo o no, ya sería un problema serio para la cosmología. Pero hay una conexión posible con la fuerza que domina el 68% del universo. La energía oscura. En 1998, 2 equipos independientes estudiando supernovas de tipo 1A, las explosiones de estrellas que sirven como velas estándar para medir distancias cósmicas, hicieron un descubrimiento que cambió la cosmología. Uno era el H-Z Supernova Search Team, liderado por Brian Schmidt y Adam Riess. El otro era el Supernova Cosmology Project, liderado por Saul Perlmutter. Ambos equipos esperaban encontrar lo mismo, que la expansión del universo se estaba desacelerando debido a la gravedad de toda la materia que contiene. Lo que encontraron fue lo contrario. El universo no solo se está expandiendo, está acelerando su expansión. Las galaxias lejanas se están alejando cada vez más rápido. No más lento, como debería ocurrir si la gravedad fuera frenando la expansión. Más rápido. Schmidt, Riess y Perlmutter ganaron el Premio Nobel de Física en 2011 por ese descubrimiento. Para explicar esa aceleración, la cosmología introdujo un nuevo componente: la energía oscura. Una forma de energía que llena el espacio de manera uniforme y tiene presión negativa, lo que produce un efecto repulsivo que empuja el universo a expandirse cada vez más rápido. La energía oscura representa aproximadamente el 68% de todo el contenido energético del universo. La materia, ordinaria y oscura, representa solo el 32%. Piensa en lo que eso implica. 2/3 del universo son un componente cuya naturaleza física es completamente desconocida. No sabemos qué es. No sabemos de dónde viene. Solo sabemos que existe porque vemos sus efectos en la expansión cósmica. El modelo más simple de energía oscura es la constante cosmológica de Einstein, representada con la letra griega lambda. Einstein la introdujo en 1917 por razones equivocadas. Quería un universo estático
y añadió la constante cosmológica para equilibrar la gravedad. Cuando Hubble demostró que el universo se expandía, Einstein dijo que la constante cosmológica había sido el mayor error de su vida. 80 años después, el descubrimiento de la expansión acelerada revivió la idea. La constante cosmológica es una propiedad del espacio vacío. Una densidad de energía del vacío que no cambia con el tiempo. Que es exactamente la misma en todos los puntos del universo y en todos los momentos de la historia cósmica. Eso la hace elegante y fácil de incluir en las ecuaciones. Y durante 2 décadas fue el modelo preferido. En 2024, el experimento DESI, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, publicó sus primeros resultados. DESI es un instrumento en el observatorio Kitt Peak, en Arizona, que mide el espectro de 30 millones de galaxias y cuásares para mapear la expansión del universo con una precisión sin precedentes. 5.000 fibras ópticas robóticas capaces de medir 5.000 espectros simultáneamente. Un telescopio diseñado específicamente para una tarea: reconstruir la historia de la expansión cósmica con un detalle nunca antes alcanzado. Sus primeros resultados cubrían 6 millones de galaxias y sugirieron algo que ningún modelo simple de constante cosmológica predice. La energía oscura podría no ser constante, podría estar cambiando con el tiempo. Específicamente, podría haber sido más intensa en el pasado y estar debilitándose, o podría haber sido más débil en el pasado y estar fortaleciéndose. Los datos de DESI-GIR 1 sugirieron la primera opción, con una significancia estadística de aproximadamente 2,5 sigma. Sugerida pero no confirmada. Una energía oscura que evoluciona con el tiempo se llama quinta esencia en la nomenclatura cosmológica. El nombre viene del término aristotélico, que designaba el quinto elemento, la sustancia que componía los cuerpos celestes, distinta de los 4 elementos terrestres. La quinta esencia requiere un campo escalar que varía en el espacio y en el tiempo. Un campo escalar es un objeto físico que tiene un valor en cada punto del espacio. Como la temperatura, pero aplicada a como una a las propiedades del vacío mismo. Ese campo, si existe, puede tener diferentes valores en diferentes regiones del universo. Y una energía oscura, que varía en el espacio, que no es perfectamente uniforme, podría en principio contribuir a las anisotropías que el eje del mal documenta. Esa conexión no está establecida. Es especulativa. Los datos de DESI no dicen que la energía oscura es anisotrópica. Dicen que puede no ser constante. La conexión entre una energía oscura variable y el eje del mal es un área de investigación activa, no una conclusión demostrada. Pero en un campo donde el modelo estándar predice tanto uniformidad como constancia, y los datos muestran tanto asimetría como variación, la comunidad cosmológica está prestando atención a si esas dos anomalías tienen un origen común. Si la misma propiedad del universo, una estructura más rica que la que asume el modelo estándar, explica por qué el cuadrúpolo del fondo cósmico está alineado con la eclíptica, y por qué la densidad de energía oscura no es constante, y por qué las galaxias en el universo temprano giran asimétricamente. Una sola explicación para 3 anomalías. Esa es la búsqueda para entender completamente la magnitud del problema que representan estas anomalías. Necesitas entender qué es el principio de Copérnico y por qué es tan fundamental para toda la cosmología moderna. Nicolás Copérnico demostró en el siglo XVI que la Tierra no está en el centro del sistema solar. Publicó su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium en 1543, el mismo año de su muerte. Tardó en publicarla porque sabía las implicaciones. Sabía que iba a reemplazar una cosmovisión de 1500 años, construida sobre el sistema de Ptolomeo y apoyada por la autoridad de la Iglesia. Fue una revolución intelectual que quitó a la humanidad de su posición privilegiada en el cosmos.
Antes de Copérnico, el centro del universo era la Tierra. Todo giraba alrededor de nosotros. Después de Copérnico, éramos solo un planeta más orbitando alrededor de una estrella más. En los siglos siguientes, el principio de Copérnico se amplió. No solo la Tierra no es especial. El Sol no es especial. Es una estrella entre los 100.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. La Vía Láctea no es especial. Es una galaxia entre los 2 billones de galaxias del universo observable. Ningún punto del universo es especial. El universo es homogéneo y isótropo a gran escala. Parece igual desde cualquier punto y en cualquier dirección. Ese principio se volvió tan fundamental que ya no se cuestiona. Se asume en cada ecuación cosmológica. Se enseña en cada curso universitario de astrofísica. Se acepta como una verdad casi autoevidente. Ese principio es la base del modelo estándar de cosmología, el modelo lambda-CDM. Lambda por la constante cosmológica. CDM por Cold Dark Matter, la materia oscura fría que forma los halos alrededor de las galaxias. Las ecuaciones que describen la evolución del universo, las ecuaciones de Friedmann derivadas de la relatividad general de Einstein, asumen que el universo es perfectamente homogéneo e isótropo. Esa simplificación es lo que permite resolverlas. Las ecuaciones de campo de Einstein son un sistema de 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales acopladas. Resolverlas en el caso general es imposible. Pero si asumes que el universo es perfectamente simétrico, el sistema se reduce a 2 ecuaciones diferenciales ordinarias en una sola variable, el tiempo. Eso las vuelve tratables. Eso nos da el Big Bang, la edad del universo, la composición cósmica, la evolución de la estructura. Toda la cosmología cuantitativa depende de esa simplificación. Si el universo tiene una dirección especial, esas ecuaciones no son correctas en su forma actual. El eje del mal, si es real y no un artefacto, viola ese principio. No de manera marginal, viola la isotropía a la escala más grande posible. A la escala de la radiación de fondo de microondas, que es la escala de todo el universo observable. Las consecuencias de esa violación serían enormes, no en el sentido de que el universo sería peligroso para la vida, en el sentido de que el modelo que usamos para entender el universo sería incorrecto en sus fundamentos. Habría que reescribir la cosmología desde sus bases para acomodar un universo que tiene una dirección preferida. Los valores de la energía oscura, la materia oscura, la edad del universo, la tasa de expansión, todo lo que se ha medido asumiendo isotropía, tendría que volver a calcularse bajo nuevas suposiciones. Esa es la razón por la que los cosmólogos no ignoran el eje del mal, aunque sea incómodo. Porque si es real, requiere un cambio de paradigma. Un cambio del tipo que Copérnico representó para la astronomía del siglo XVI. Pero en la dirección inversa. En lugar de quitar a la Tierra de una posición privilegiada, podría resultar que el cosmos tiene una estructura que, de manera aún incomprendida, está relacionada con la orientación del sistema solar, incunto, o, más probablemente, que el cosmos tiene una geometría con direcciones especiales propias, y que nuestra posición dentro de esa geometría produce la alineación aparente que observamos. Los cosmólogos no se quedan con las manos vacías ante una anomalía. Buscan explicaciones dentro del marco físico conocido antes de concluir que el marco necesita ser reemplazado. Para el eje del mal hay varias hipótesis que están siendo investigadas activamente. Ninguna tiene el campo libre. Hipótesis 1. Error sistemático en los datos, la más conservadora y la primera que se investiga. Si la sustracción de la emisión de la propia Vía Láctea del mapa de la radiación de fondo tiene algún sesgo sistemático, podría producir alineaciones artificiales. El problema con esta hipótesis es que el Planck,
con técnicas de 1997, separación de componentes mucho más sofisticadas que el doble UMAP, confirmó la anomalía. Y la asimetría en las galaxias del JWS es un conjunto de datos completamente independiente que no tiene ese tipo de contaminación galáctica. Para que los errores sistemáticos expliquen las tres anomalías, tendrían que ser tres errores sistemáticos distintos, cada uno en un conjunto de datos diferente, todos produciendo artefactos en la misma dirección del cielo. La probabilidad de eso es baja. Hipótesis 2. Varianza cósmica. El universo observable tiene un número finito de estructuras a la escala más grande. Cuando tienes pocas instancias de algo, las fluctuaciones estadísticas pueden producir patrones que parecen significativos, pero son accidentales. Un argumento análogo sería: si lanzas una moneda 10 veces y salen 9 caras, eso no demuestra que la moneda está trucada. Podría ser una fluctuación estadística. 10 lanzamientos es una muestra pequeña. Los patrones aparentemente significativos en muestras pequeñas suelen desvanecerse cuando aumenta la muestra. El problema con la varianza cósmica como explicación es que tres conjuntos de datos independientes, la radiación de fondo, las galaxias espirales y las fuentes de radio, muestran anomalías alineadas con el mismo eje. Para que la varianza cósmica explique eso, necesitarías que tres conjuntos de datos independientes tuvieran la misma fluctuación estadística improbable al mismo tiempo y en la misma dirección. La probabilidad acumulada de eso empieza a ser menor que la de cualquier anomalía individual. Hipótesis 3. Topología no trivial del universo. Si el universo tiene una forma específica a gran escala, una topología no trivial como un toro o una esfera, esa forma podría imprimir patrones en la radiación de fondo que se manifiestan como el eje del mal. Un universo con forma de toro tiene direcciones especiales. Los ejes del toro. Si el universo tiene esa geometría, el eje del mal podría ser la huella de esa topología. Imagínalo así. Si vives en la superficie de una rosquilla infinita, esa superficie tiene dos radios distintos: el radio del tubo y el radio del anillo. Son direcciones intrínsecamente diferentes. Y cualquier patrón de radiación que se propague a través de esa superficie llevará la huella de esas direcciones. Esta hipótesis es testeable en principio. Los modelos de universos con topología no trivial hacen predicciones específicas sobre los patrones de la radiación de fondo que pueden compararse con los datos. En particular, predicen la existencia de lo que se llaman círculos en el cielo, patrones idénticos de temperatura que deberían aparecer en direcciones específicas si el universo es finito y tiene una geometría compacta. Los resultados hasta ahora no han confirmado topologías específicas, pero tampoco las han excluido completamente. Hipótesis 4. Universo en rotación. En 1949, el matemático Kurt Gödel, el mismo que demostró los teoremas de incompletitud, propuso un modelo de universo rotante que era una solución exacta de las ecuaciones de relatividad general de Einstein. Gödel presentó el modelo a Einstein como regalo de cumpleaños. Einstein lo aceptó con incomodidad. El universo de Gödel tenía propiedades inquietantes, incluyendo líneas temporales cerradas que en principio permitirían el viaje al pasado. Un universo que gira tiene una dirección especial: el eje de rotación. Un universo en rotación produciría anomalías en la radiación de fondo alineadas con ese eje. Y una asimetría en la rotación de galaxias, con las que giran en una dirección siendo más numerosas que las que giran en la otra, es exactamente lo que se esperaría si el universo tuviera un momento angular global. Eso coincide notablemente con lo que Shamir observa en los campos profundos del JWST. La hipótesis del universo en rotación tiene un problema. Si el universo rota, debería producir efectos gravitacionales específicos que no se han observado. En particular,
Debería haber un efecto en los rayos de luz que viajan a través de un universo en rotación que es medible en principio. Un efecto de arrastre rotacional a escala cosmológica. Una especie de efecto Lenzi-Thirring, aplicado al universo entero. Los datos actuales no lo confirman, pero tampoco lo excluyen a todos los niveles. Si la rotación del universo es suficientemente lenta, los efectos observables podrían estar por debajo de la sensibilidad de los instrumentos. Actuales Euclid y el observatorio Vera Rubin, con su precisión sin precedentes, podrán decir la última palabra sobre esta hipótesis en los próximos años. Hipótesis 5. Condiciones iniciales no isótropas. El universo surgió del Big Bang con ciertas condiciones iniciales. El modelo estándar asume que esas condiciones iniciales eran perfectamente isótropas, que la inflación cósmica borró cualquier preferencia direccional. La inflación es una fase hipotética de expansión exponencial que habría ocurrido en los primeros 10 elevado a menos 32 segundos del universo. Una expansión tan violenta que habría estirado cualquier anisotropía inicial hasta borrarla. Pero si hubo alguna anisotropía en la fase preinflacionaria, en las condiciones anteriores al Big Bang, esa anisotropía podría haberse preservado en la radiación de fondo y en la estructura a gran escala del universo. No como señal de que la Tierra es especial. Como señal de que el universo comenzó con una geometría ligeramente no simétrica. Y que esa asimetría original sobrevivió a la inflación porque era lo suficientemente intensa como para no borrarse completamente. Eso abre preguntas que van más allá del Big Bang. Preguntas sobre lo que había antes del Big Bang. Preguntas sobre si el Big Bang fue realmente el comienzo del tiempo, o solo un evento dentro de una estructura más grande que todavía no comprendemos. El eje del mal no es la única anomalía que está poniendo bajo presión el modelo estándar de cosmología. Hay otra, completamente independiente, que algunos investigadores piensan podría estar relacionada. La tensión de Hubble. La constante de Hubble describe la velocidad a la que el universo se está expandiendo. Mide cuánto más rápido se aleja una galaxia de nosotros por cada megaparsec de distancia que nos separa de ella. Un megaparsec es aproximadamente 3 millones de años luz. Es uno de los parámetros más fundamentales de la cosmología. De él dependen la edad del universo, el tamaño del universo observable y la calibración de prácticamente todas las distancias cósmicas. El problema es que hay dos maneras de medir la constante de Hubble, y producen resultados diferentes. El primer método usa la radiación de fondo de microondas, ajusta el modelo estándar a los datos del Planck y extrae el valor de la constante de Hubble que mejor describe la expansión temprana del universo. Es un método indirecto. Mide la geometría del universo a los 380.000 años y proyecta esa información hasta el presente usando las ecuaciones del modelo lambda-CDM. El resultado es aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. El segundo método usa objetos en el universo cercano, las llamadas escaleras de distancias cósmicas. Primero se miden las distancias a estrellas variables cefeídas en galaxias cercanas usando paralaje. Las cefeídas son estrellas cuyo brillo varía periódicamente, y el período está relacionado con su luminosidad intrínseca. Eso las convierte en velas estándar. Después se usan las cefeidas para calibrar las supernovas de tipo 1A en esas mismas galaxias. Las supernovas 1A son explosiones de enanas blancas que alcanzan un brillo intrínseco casi idéntico, lo que también las convierte en velas estándar, pero visibles a distancias mucho mayores. Con las supernovas calibradas se mide la distancia a galaxias lejanas. Y combinando esas distancias con los corrimientos al rojo medidos, se obtiene directamente la constante de Hubble. El resultado es aproximadamente 73 km por segundo por megaparsec.
6 kilómetros por segundo por megaparsec de diferencia. Un 9% de discrepancia entre los dos métodos. En una escala de precisión donde se espera que los resultados coincidan al 1%, una discrepancia del 9% es enorme. Las dos mediciones han sido verificadas múltiples veces con instrumentos independientes. El resultado bajo, alrededor de 67, ha sido confirmado por el Planck y por el experimento SPT, el South Pole Telescope, y por el ACT, el Atacama Cosmology Telescope. El resultado alto, alrededor de 73, ha sido confirmado por el proyecto SH0, liderado por Adam Rees con el Hubble Space Telescope, y recientemente por múltiples equipos independientes usando diferentes calibradores, incluyendo el método de las Tip of the Red Giant Branch y el de las estrellas de mira. Los errores sistemáticos de ambos lados han sido investigados exhaustivamente. Y la discrepancia persiste. Eso se llama la tensión de Hubble. Es actualmente la anomalía más estadísticamente significativa de toda la cosmología, con una significancia de más de 5 sigma en algunos análisis. En física de partículas, 5 sigma es el umbral para declarar un descubrimiento. La tensión de Hubble sugiere que algo en el modelo estándar no está completo. No es un error de medición. Dos métodos independientes, con sistemáticas diferentes, confirmados por múltiples equipos, están dando resultados diferentes porque están midiendo cosas sutilmente diferentes en un universo cuya descripción teórica tiene un hueco. ¿Cómo se relaciona con el eje del mal? Si el universo no es perfectamente isótropo, si tiene una dirección preferida donde la expansión es ligeramente diferente que en otras direcciones, entonces el valor de la constante de Hubble podría variar dependiendo de qué parte del universo se observa. La medición del Planck promedia sobre todo el cielo. La medición de SH0 usa galaxias específicas en direcciones específicas. Si hay anisotropía, esos dos métodos no están midiendo exactamente el mismo parámetro. Lo que sería un universo anisótropo, una energía oscura no uniforme o una topología no trivial del cosmos. Eso podría producir sistemáticamente valores diferentes de la constante de Hubble, según el método de medición. Esa conexión es especulativa, pero es una especulación que está generando artículos científicos y siendo investigada activamente. Porque si la tensión de Hubble y el eje del mal tienen el mismo origen, no son dos anomalías separadas, son dos síntomas del mismo problema con el modelo estándar. Y ese problema, sea cual sea su naturaleza física, nos está diciendo que la cosmología que aprendimos en los libros de texto es incompleta. Volvemos a la energía oscura. Porque los datos de DESI de 2024 añaden otra capa al rompecabezas. El experimento DESI mide la distribución de galaxias en el espacio en diferentes épocas del universo. Usa una técnica llamada oscilaciones acústicas bariónicas, o BAO, por sus siglas en inglés. Son una especie de regla estándar cosmológica. Huellas de las ondas de presión que se propagaron por el plasma primordial antes de la recombinación, congeladas en la distribución de galaxias cuando el universo se volvió transparente. Cuando mapeas cómo están distribuidas las galaxias a diferentes distancias, puedes identificar esa escala BAO en cada época del universo. Y de esa escala reconstruyes la historia de la expansión. Y de esa historia de expansión extraes las propiedades de la energía oscura. El modelo estándar predice que la energía oscura tiene lo que los cosmólogos llaman un parámetro de ecuación de estado, W, igual a -1. El parámetro W relaciona la presión y la densidad de energía. Para la materia ordinaria, W es 0. Para la radiación, W es 1/3. Para la constante cosmológica, W es exactamente -1. Ese valor de -1
corresponde exactamente a la constante cosmológica de Einstein, una energía del vacío que no cambia con el tiempo. Los datos de Désinger 1, publicados en 2024, sugieren que W podría no ser exactamente -1. Sugieren que W podría estar evolucionando con el tiempo. El valor de W en el pasado podría ser diferente del valor de W en el presente. Con una significancia estadística de aproximadamente 2,5 sigma, es sugerido, pero no confirmado. Si W evoluciona con el tiempo, la energía oscura no es la constante cosmológica de Einstein, es algo más complejo. Algo que tiene una dinámica, un campo que varía. La quinta esencia. Una quinta esencia que varía en el tiempo podría también variar en el espacio. Un campo escalar que no es perfectamente uniforme podría tener variaciones direccionales, y una energía oscura que varía en el espacio podría contribuir a las anisotropías que el eje del mal documenta. Esa cadena de razonamiento no es trivial. Requiere que la variación temporal de W implique variación espacial, lo que no está garantizado. Requiere que las variaciones espaciales sean del orden correcto para producir las anomalías observadas. Y requiere que todo eso sea consistente con todos los demás datos cosmológicos disponibles. No todos esos requisitos están satisfechos en los modelos actuales. Pero DCGEAR 2 y GEAR 3, cuyos datos se esperan en 2026 y 2027, aumentarán la muestra de galaxias de 6 millones a más de 30 millones. Eso reducirá los errores estadísticos por un factor de más de 2. Y si la señal de evolución de W es real, GEAR 2 y GEAR 3 la elevarán por encima del umbral de 5 sigma del descubrimiento. O la harán desaparecer. Eso sabremos en los próximos 2 a 3 años. La comunidad cosmológica está esperando esos datos con una expectativa que hace tiempo que no se sentía en la disciplina. Hay que ser preciso sobre lo que significaría si el eje del mal es real y no un artefacto. No en términos de peligro para la vida o para el sistema solar. En términos de cosmología. Si el universo tiene una dirección preferida a escala global, hay consecuencias específicas para los modelos. Primera, las ecuaciones de Friedman, que describen la evolución del universo asumiendo isotropía, no son la descripción correcta en sus formas actuales. Habría que usar las ecuaciones más generales de Einstein, que son mucho más complejas. El universo sería un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, en 4 dimensiones, en lugar de ecuaciones diferenciales ordinarias en una sola variable temporal. La cosmología se volvería computacionalmente mucho más difícil. Las simulaciones a gran escala, que ya requieren supercomputadoras, tendrían que resolver ecuaciones considerablemente más complejas para acomodar la anisotropía. Segunda, las estimaciones de parámetros cosmológicos basadas en el modelo isótropo podrían ser incorrectas. La constante de Hubble podría tener un valor diferente. La cantidad de energía oscura podría ser diferente. La cantidad de materia oscura podría ser diferente. La edad del universo podría ser diferente. Todo lo que creemos saber cuantitativamente sobre el universo estaría sujeto a revisión. Tercera, el origen del eje del mal requeriría una explicación física. Si es topología del universo, eso nos diría algo sobre la geometría global del cosmos más allá del horizonte observable. Si es un universo en rotación, eso requiere un mecanismo de generación del momento angular en la inflación, lo que abre preguntas profundas sobre la física de la fase inflacionaria. Si son condiciones iniciales no isótropas, eso abre preguntas sobre lo que ocurrió antes del Big Bang. Lo que no cambia si el eje del mal es real. La Tierra no es el centro del universo. El principio de Copérnico no se viola en el sentido de que la Tierra tenga una importancia física especial. Lo que se viola es la simetría rotacional del universo a escalas cósmicas. Eso no implica que la Tierra sea especial.
implica que el universo tiene una geometría más rica de lo que el modelo más simple asume. Y nuestra posición dentro de esa geometría, aunque arbitraria, tiene una orientación específica respecto a las direcciones preferidas del cosmos. Como un pez en el océano que percibe la dirección de la corriente sin ser él mismo el origen de esa corriente. Esta es la situación honesta en abril de 2026. Lo que está establecido. La alineación del cuadrúpolo y octúpolo de la radiación de fondo con el plano de la eclíptica fue detectada por WMAP en 2003 y confirmada por Planck en 2013. Está en los datos con una significancia estadística de entre 1 en 100 y 1 en 1000. No ha desaparecido con instrumentos más precisos. 22 años de análisis independientes han llegado a la misma conclusión. Lo que es nuevo y activo. Las asimetrías en la rotación de galaxias espirales en los campos profundos del JWST, publicadas en 2024 a 2025, muestran un dipolo alineado con el mismo eje, con un exceso del 50% de galaxias rotando en sentido opuesto a la Vía Láctea. El dipolo en fuentes de radio publicado en Physical Review Letters, en noviembre de 2025, muestra un exceso de 4 veces el esperado cinemáticamente, alineado con el mismo eje. Los datos de DESI-YER 1 de 2024 sugieren que la energía oscura puede no ser constante, con una significancia de 2,5 sigma. La tensión de Hubble, medida con más de 5 sigma en algunos análisis, sigue sin resolverse. Lo que está en debate, si la asimetría en la rotación de galaxias es real o un artefacto observacional, si las 3 anomalías tienen un origen común o son independientes, si la variación de la energía oscura que DESI sugiere es real o estadística, si la tensión de Hubble refleja anisotropía o nueva física en la energía oscura o algún otro efecto todavía no identificado. ¿Y cuál de las hipótesis explicativas, topología, rotación, condiciones iniciales, es la correcta? Lo que viene. DESI-YER 2 y YER 3, con 30 millones de galaxias, confirmarán o descartarán la evolución de la energía oscura en los próximos 2 años. El observatorio Vera Rubin, operativo desde 2025, producirá el mayor catálogo de galaxias espirales jamás construido, permitiendo el test de la asimetría de rotación con una estadística sin precedentes. Se espera que su Legacy Survey of Space and Time, o LSST, catalogue más de 20.000 millones de galaxias a lo largo de 10 años de operación. El telescopio espacial Euclid, lanzado en 2023 y en plena operación, mapeará la geometría del universo con una precisión que permitirá tests de isotropía a escalas que ningún instrumento anterior pudo alcanzar. Y el satélite Lightbird de JAXA, previsto para lanzamiento en 2028, medirá la polarización de la radiación de fondo con una sensibilidad que podría identificar la huella de la inflación cósmica, y con ella las posibles anisotropías de la fase preinflacionaria. Los datos que resolverán si el universo tiene una dirección preferida están siendo recopilados ahora mismo. En los próximos 5 años, la respuesta emergerá de esa acumulación de observaciones. Y si es sí, si el universo tiene una dirección preferida, el impacto en la cosmología será el mayor desde que Einstein publicó la relatividad general en 1915. Hay algo filosóficamente desconcertante en el eje del mal que va más allá de la cosmología técnica. El principio de Copérnico fue la lección más importante que la humanidad extrajo de la revolución científica. No somos especiales, no estamos en el centro. La posición de la Tierra no tiene ninguna importancia cósmica. Esa lección moldó la ciencia moderna. Enseñó a los científicos a sospechar de cualquier resultado que pusiera a la humanidad en una posición privilegiada. Cada vez que aparecía una observación que parecía sugerir que estábamos en un lugar especial del cosmos, la comunidad científica buscaba explicaciones alternativas.
y casi siempre las encontraba. Y ahora hay datos, confirmados por 2 generaciones de satélites y por catálogos del telescopio más potente de la historia, que sugieren que el plano del sistema solar, la orientación de la Tierra en el cosmos, está alineada con alguna propiedad del universo a su escala más grande. No porque la Tierra sea especial, sino porque el universo puede tener una geometría que es lo suficientemente no trivial como para producir esa alineación. Las explicaciones más probables, topología del universo, rotación del universo, condiciones iniciales no isótropas, no requieren que la Tierra sea especial. Requieren que el universo sea más complejo de lo que el modelo más simple asume, que tenga una geometría global que el modelo lambda CDM, con simetría perfecta, no captura. Y en ese caso, el eje del mal no es una señal de que vivimos en el centro del cosmos. Es una señal de que el cosmos tiene una estructura que los instrumentos del siglo XXI están comenzando a revelar. Que el universo observable no es una esfera perfectamente simétrica en todas las direcciones, sino algo más interesante, más rico, más inesperado. João Magueijo, el físico que le dio el nombre en 2005, lo dijo en términos que ninguna ecuación puede mejorar. Lo llamó el eje del mal, porque sus implicaciones para los modelos actuales del cosmos son una amenaza. No para la vida en la Tierra, para la elegancia del modelo que usábamos para describir el universo. Y esa amenaza, 22 años después del primer descubrimiento, no ha desaparecido, ha crecido. Con 3 líneas de evidencia independientes. Con datos del satélite más preciso que la humanidad ha enviado al espacio profundo. Con un experimento de energía oscura que sugiere que la fuerza más abundante del universo puede no ser lo que pensábamos. Con una tensión de Hubble que se niega a resolverse. El universo puede tener una dirección prohibida, una dirección especial. Una asimetría que ningún modelo actual predice completamente. Y la razón de que exista es una de las preguntas más abiertas y más importantes de toda la ciencia. Los datos están siendo recogidos ahora mismo. Los telescopios están operando ahora mismo. Los análisis están siendo ejecutados ahora mismo. En los próximos años, alguien mirará una gráfica, verá una señal cruzar el umbral de 5 sigma y la cosmología cambiará para siempre. O la señal desaparecerá en el ruido estadístico y el modelo estándar volverá a triunfar. Sea cual sea el resultado, estamos viviendo en el momento preciso en que se está decidiendo si el universo es tan simple como creíamos, o si es algo radicalmente diferente. Y si decides seguir mirando, si decides acompañar a la ciencia en esta pregunta, vas a ser testigo de uno de los momentos más importantes de la historia de la cosmología. No como espectador pasivo, como alguien que entiende lo que está en juego. El universo puede estar a punto de decirnos algo sobre sí mismo que cambiaría todo. Y la humanidad, por primera vez en su historia, tiene los instrumentos para escucharlo. Piensa en la paradoja que contiene esta historia. El principio de Copérnico nació para quitarle importancia única a la Tierra, para recordarnos que no somos el centro de nada, que el cosmos no gira alrededor de nuestra existencia. Y ahora, 5 siglos después de Copérnico, los instrumentos más precisos que la humanidad ha construido están devolviendo una señal que no sabemos interpretar. Una señal que parece estar alineada con nuestra propia órbita alrededor del Sol. La explicación más probable no es que volvemos a ser el centro del universo. La explicación más probable es que el universo tiene una forma, una estructura, una historia preinflacionaria o una geometría global que hasta ahora no habíamos podido sondear. Y que nuestra posición dentro de esa estructura, por casualidad, por azar cósmico, está orientada de cierta manera respecto a sus ejes naturales. Pero hay una explicación mucho menos probable
que los cosmólogos no descartan completamente. La explicación que dice que el modelo estándar no es simplemente incompleto, que está fundamentalmente equivocado, que la asunción de simetría perfecta que hizo posible toda la cosmología cuantitativa del último siglo es una ilusión producida por la resolución insuficiente de los instrumentos pasados. Si esa explicación resultara correcta, la ciencia del cosmos estaría entrando en un territorio completamente nuevo. Lo honesto es decir que nadie sabe cuál de las explicaciones va a prevalecer. Los cosmólogos más conservadores siguen apostando por artefactos, sesgos observacionales o fluctuaciones estadísticas. Los más atrevidos hablan de nuevas físicas, de universos rotantes, de topologías exóticas. La mayoría está en el medio, esperando más datos antes de comprometerse. Y mientras ese debate ocurre en conferencias y en revistas científicas, los telescopios siguen observando. Los satélites siguen midiendo. Los algoritmos siguen clasificando galaxias. La respuesta, si existe, está ahí fuera, esperando ser encontrada. Quizá el eje del mal desaparezca en los próximos años. Quizá DESI 3 demuestre que la energía oscura sí es constante después de todo. Quizá la tensión de Hubble se resuelva con una corrección sutil que nadie había visto. Y quizá no. Quizá los datos confirmen lo que 3 líneas de evidencia ya sugieren: que el universo tiene una dirección que no entendemos, que el cosmos guarda secretos que el modelo estándar no puede explicar, que la física del siglo XXI todavía tiene revoluciones que hacer. Sea cual sea la respuesta, no vendrá de la especulación. Vendrá de la observación paciente, de los datos acumulados durante años, de los análisis contrastados entre equipos rivales, de la metodología lenta, rigurosa y acumulativa que hace avanzar a la ciencia. Pero vendrá. Y cuando venga, probablemente vas a recordar haber escuchado esta historia antes de que estuviera resuelta. Cuando la anomalía era todavía una anomalía. Cuando el universo todavía podía sorprendernos.